¿Qué tal amigas y amigos de transmedia.cl? Bienvenidas y bienvenidos. Hemos dejado pasar un tiempo prudencial de un par de días para poder analizar en detalle un tema que quizás para unos no tiene ningún interés y para otros quisieran saber sobre el tema. Y en general nunca está de más tener en cuenta para comprender cómo están los mercados, las empresas, las demandas y etcétera. Nos reúne hoy día el caso de la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra otra compañía estadounidense, la más grande en este momento de valor bursátil, 500 millones de dólares por sobre Microsoft, así nomás, y seguida de Nvidia, que es un fabricante de chips. Solo para tener en contexto el tema tecnológico es tan fuerte que está en estos momentos dominando el mundo. Vamos a ir con un saludo, nuestra cortina de siempre, nuestro saludo cordial de un par de segundos y nos vamos a entrar en materia para explicar en simple de qué se trata este tema y qué es lo que podría ocurrir. Si eres de las personas que solamente ve titulares o se queda con los primeros segundos de una transmisión de video, streaming o YouTube, te puedo decir que el final de esta historia va a quedar en nada. Te conté el final, te hice un spoiler. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son 88 páginas de un documento que nosotros hemos leído, la demanda del Departamento de Justicia contra Apple, que cubre todo Estados Unidos, no es solamente un estado, eh, determina que Apple tuvo un comportamiento antimonopolio o monopolístico, como dicen los españoles, para el área del desarrollo de la industria de teléfonos. Es decir, se dice que Apple con su iPhone impidió el desarrollo de nuevas tecnologías, innovación y le hizo la guerra a los competidores. Bueno, en cierta manera hay que recordar y retroceder en el tiempo a cuando recién Steve Jobs, el cofundador de Apple, lanzó el iPhone. Fue en pleno derrumbe de las Torres Gemelas, Windows XP, quizás hay una caída de carnet que por ahí se va a escuchar, pero lo importante es que cuando se lanzó el iPhone, Nokia, BlackBerry eran los líderes del mundo en teléfonos. Uno de los párrafos que me llamó muchísimo la atención en este documento, donde se acusa y se entregan los argumentos para determinar la culpabilidad de Apple, es que se cita el ejemplo de la compañía surcoreana LG, que tuvo que retirarse del negocio de los teléfonos por culpa de Apple, porque según ellos, o el Departamento de Justicia, Apple impidió el desarrollo de su competidor. Quizás no es el mejor ni el más acertado de los ejemplos, pues eh, cuando se sitúa en contexto la imposibilidad de la empresa de videojuegos Epic Games de que quiera cobrar lo que les parezca pertinente fuera de la Apple Store, ahí te creo, y todo el mundo cree, que Apple actuó en forma absolutamente al lugar. Pero aquí hay que tener siempre claridad, certeza jurídica de los abogados y defensores, y el usuario final lo único que quiere es poder tener su dispositivo, que no lo molesten y no tenga que estar pagando de más. En algunos casos, Apple nos hace pagar de más cuando todo pasa por la Apple Store. En Europa hoy día se ha establecido que los usuarios van a poder definitivamente acceder a una tienda opcional a la Apple Store, pero Apple insiste en que los desarrolladores, es decir, los que crean las aplicaciones que se usan en el iPhone, paguen igual un fee o una tarifa mensual. Es decir, se protege en Europa, sabe que en América, en este lado del continente, del globo, no va a pasar absolutamente nada respecto de cobros o de Apple Store abiertas o que puedas instalar Google Play en tu iPhone. Eso no va a ocurrir en lo inmediato ni va a ocurrir probablemente jamás. La demanda tiene falencias fundamentales en sus argumentos de fondo, porque
si bien es cierto, se acusa de que Apple frenó la innovación, hay que tener en cuenta que siempre se le ha criticado a Apple que no innova, sino que copia y mejora lo que su competidor ya tiene. Es decir, las aplicaciones, herramientas o pantallas, tecnología, lo que sea, lo que usan los Android, Samsung, Google Pixel, por nombrar algunos, que usan sistema operativo Android es siempre van un poquito más adelante. Incluso la industria china no tiene miedo a equivocarse si algo funciona perfecto. Si no, no funciona, como el caso de las cámaras debajo de la pantalla, no importa, lo hicimos, lo intentamos. Pero si a una compañía china le va bien y tiene éxito con esa tecnología, evidentemente cruza a Occidente y Apple pone sus ojos ahí y lo desarrolla. No le voy a decir que lo copia, pero sí lo desarrolla y obviamente le pone de su cuento, de su cosecha y tenemos después un iPhone 44 que lo pueda tener. Porque si hay algo que Apple peca es la lentitud en sus procesos de adaptación de nuevas tecnologías. Y estamos súper claros, que espera al resto, a cómo le va al resto de sus competidores para saber si vale la pena hacerlo o no. Y en ese sentido a veces ha tenido éxito, cuando el resto ha fracasado, ellos se saltan, pero también se ha quedado rezagado en muchas otras cosas. Es decir, el iPhone 15 Plus, que está a la venta en todo el mundo actualmente y que es el iPhone de entrada, por llamarlo de alguna forma, todavía tiene una tasa de refresco de 60 hercios, que es algo que para los técnicos y para el usuario común y corriente quizás no se note. Pero hoy día los teléfonos Android, incluso de gama media y de gama media alta, están ya en tasas de refresco de 120 hercios. ¿Qué significa esto? Que cuando uno pasa el dedito por la pantalla se ve menos borroso y mucho más ágil, mucho más fluido. Y eso no depende ni de la cantidad de memoria RAM ni del tipo de procesador que tenga el teléfono o el dispositivo. Entonces, estamos ante una realidad mixta. El Departamento de Justicia quiere llevar a Apple a tribunales y aplicar multas, aplicar restricciones, poner reglas, y ahí es cuando se mete el Estado, se complica. Y eso ocurre en cualquier estado del mundo, con la salvedad que en Estados Unidos la libertad es prácticamente algo que está en el ADN de cada estadounidense. Sin embargo, cuando las compañías, sabiendo esto, lo mal utilizan o no lo saben canalizar, evidentemente cometen este tipo de errores, este tipo de abusos, y no hay duda de ello. Pero también, por otro lado, el Departamento de Justicia falla en su argumento esencial. ¿Y cuál es el problema mayor de Apple? El problema mayor de Apple es simplemente protegerse en demasía respecto de sus competidores. Y cuando se da cuenta que no tiene su chip propio para 5G y que tiene que comprárselo a Qualcomm y pagar lo que Qualcomm pida, cuando no tiene su fábrica de pantallas y le pide a Samsung Display que le fabrique sus pantallas y paga 6 mil millones de dólares al año por ello, evidentemente estamos hablando de una compañía que depende de terceros. Ni hablar de lo que tiene que hacer con sus plantas en China y cómo el CEO Tim Cook tiene que decir que sí a Xi Jinping en China cuando, por otro lado, celebra la libertad de pensamiento, de religión, y sin embargo en China tiene su Apple Store adecuada para lo que diga el régimen del Partido Comunista Chino. Si no, no podría vender sus productos. No puede tener nada que el partido no autorice. Si no, no podría tener ni siquiera media planta ni un tornillo. Entonces, si estamos hablando de ser consecuentes, Apple peca de no serlo, o hacerlo a su pinta o a su simple conveniencia. Por otro lado, también tenemos que los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense pecan de no entregar la información como corresponde, de no decir, mira, Apple tiene, a nuestro juicio, tiene que hacerlo así, tendría que buscar esto de acá, abrir su Apple Store. ¿Por qué en Europa
Apple se vio obligada a regañadientes a aceptar las condiciones para 400 millones de usuarios y no en Estados Unidos solamente ya tenemos 350 millones y hay 1.500 millones de iPhones activos en el planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando y hasta dónde va a llegar? Mi conclusión personal, con 23 años de experiencia en este mercado, yo les voy a decir que creo que la acusación, demanda, que recién va a ser presentada en el 2026 porque se tienen que reunir más datos. Estamos hablando de 2 años o año y medio más. Por lo tanto, ¿qué concluimos? No hubo fuga de capital. Las acciones, cuando apareció el fiscal a cargo de esta acusación representando al Departamento de Comercio, eh, hizo esta parafernálica y mediática presentación, las acciones de Apple cayeron un 4%. Sin embargo, eso significan 115 mil millones de dólares en un día, los cuales ya recuperó. Y no hay fuga de inversionistas y los inversionistas están tranquilos y los analistas están mucho más tranquilos porque saben que Apple no va a perder, no va a ser defraudada por sus propios seguidores. Y esta demanda es más efectista que efectiva. Por tanto, si me dan para firmar, yo pongo la signatura y les digo, aquí no va a pasar nada. Estados Unidos está en un proceso eleccionario. Sea cual sea la tendencia del fiscal de turno y sea cual sea el origen de la compañía, en este caso Apple es muy cercana al Partido Demócrata de Joe Biden, que va a la reelección. Su contrincante, Donald Trump, del Partido Republicano, es probable que gane las elecciones, así como están informando las encuestas. Todo esto es político. Por tanto, esta demanda que aparece del Departamento de Justicia contra Apple va a iniciarse cuando ya el próximo presidente, sea Biden o sea Donald Trump, ya lleve año y medio en la Casa Blanca. Por lo tanto, no tiene ni pies ni cabeza esta demanda. Más aún, yo les invito a que ustedes puedan recurrir al sitio web oficial Departamento de Comercio. El sitio web está en internet, está en Google, porque tiene .gov, .us, etc. Lo pueden leer en inglés, en español, y se van a dar cuenta y se van a sorprender con algunas atrocidades, sin yo ser abogado, pero hay simple apreciación de que no tiene nada, ningún peso específico como para decir y determinar que Apple cometió errores graves contra la naturaleza o contra la propia constitución de Estados Unidos. Aquí hay una lucha de poder fáctico, hay una lucha de poder entre el Departamento de Justicia y las empresas tecnológicas, que si bien es cierto, sí, de pronto exceden sus atribuciones en general. Hoy día, en el caso de Apple particularmente, no es que salve ni que sea Sam Tim Cook, no, en absoluto. Pero no es la forma. Y no fue la forma, porque ahora, ¿quién se va a atrever a demandar a Apple? Van a terminar siempre en tribunales con estas causas colectivas de gente que a lo mejor no le gustó la pantalla o a lo mejor se calentó el MacBook y son menudencias. Vuelvo a la palabra de origen. En el fondo, tenemos hoy día una demanda sin mayor peso y una compañía que hoy día, más por errores propios, probablemente haga cambios internos y salga Tim Cook de la jefatura máxima de la empresa. Pero eso es otro capítulo aparte que no tiene nada que ver con la demanda del Departamento de Justicia. Espero poder haber transmitido esto. Fue muy entretenido leerse toda esta 88 páginas de la demanda y de verdad que si nos queda un minuto poder comentar que es importante tenerlo en consideración, sea usuario o no usuario de un producto Apple, pero a veces, insisto, a las compañías se les pasa la mano, pero también los estados no pueden ser ni arte ni parte en todo esto. Ellos son los que defienden el libre comercio, la libertad económica, la libertad individual. Por tanto, no era necesario llegar a un punto tan absurdo como una demanda
parafernálica y mediática como esta. Llevamos más de 23 años comunicando tecnología. Esto es transmedia.cl. Les agradezco muchísimo que nos acompañen y espero que les haya podido servir este comentario, este análisis que viene al caso en esta área de tecnología de consumo. Nos vemos prontamente. Muchas gracias.